asociadas a la prematuridad y dentro de ellas la displasia broncopulmonar y la retinopatía de la prematuridad. Si están de acuerdo, damos inicio. ¿Sí? Sí, doctora, está bien. Entonces, eh, recuerden ustedes que en la sobrevida del prematuro tenemos que utilizar diferente, no sé si está bien el sonido, ¿está bien? Sí, doctora. Sí, doctora, se escucha bien. Perfecto. El recién nacido prematuro para su sobrevida va a requerir muchas estrategias eh, de acuerdo a cada patología que va a presentar. Dentro de las estrategias de soporte va a requerir el apoyo de oxígeno adicional. Entonces, las patologías o las complicaciones asociadas al nacimiento prematuro va a tener que ser evaluadas desde un punto de vista del uso correcto del oxígeno, que es un fármaco, es un medicamento. Recordemos, cuando antes de producirse el nacimiento, en la etapa fetal, recuerden ustedes, la presión parcial de oxígeno está entre 20 y 25, es bajísima. Es el desarrollo fetal. Pero cuando el bebé nace, miren, la presión parcial de oxígeno puede llegar hasta 100. ¿Se dan cuenta? Cuatriplica o quintuplica la presión parcial de oxígeno. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en este recién nacido debemos tener un equilibrio de un sistema antioxidante que está presente desde la etapa fetal hasta la etapa neonatal. Diferentes publicaciones, muchos años, refieren esto y debemos tenerlo en cuenta. Entonces, hablamos de una gestante. Esta gestante puede tener idealmente un bebé de término, ¿no? Que tiene su sistema de defensa antioxidante ya adecuado, pero si es sometido a diferentes episodios de hipoxia, pero no sé por qué, o isquemia, va a haber problemas, va a haber un desequilibrio en ese balance del sistema antioxidante. Y más aún, si es un prematuro, va a haber, todavía no está maduro ese sistema antioxidante, es muy pobre y si requiere oxígeno, más aún se va a liberar una cascada de respuesta inflamatoria que va a causar alteraciones en muchos sistemas, dentro de ello la alveologénesis, la formación de los alveolos eh, están alterados dado este desequilibrio y van la cantidad de oxígeno que vamos a requerir. Va a haber daño en el crecimiento de los vasos sanguíneos o angiogénesis y al haber un desequilibrio, haber una pobre alveolización y también problemas de daño en las retinas. Entonces, estamos hablando de displasia broncopulmonar y retinopatía de la prematuridad. Nuevamente, este desequilibrio entre el sistema oxidativo y los antioxidantes va a causar lo que llamamos estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo va a dañar, miren, todos los órganos que va a dañar. Miren ustedes, la retina, ocasionando retinopatía de la prematuridad, dado la toxicidad del oxígeno, la displasia broncopulmonar, enterocolitis necrotizante, problema en glóbulos rojos, va a haber leucomalacia periventricular, riesgo de hemorragia intraventricular, daño renal, hasta la persistencia de conducto arterioso va a ser alterado por todo este sistema de
toxicidad del oxígeno, estrés oxidativo, al haber un desequilibrio entre todo el sistema oxidativo que está comandado por el oxígeno y su sistema antioxidante que está, digamos, disminuido cuando es alterado por los episodios, más aún por la prematuridad que requiere oxígeno adicional. Es lo que tratamos de mostrarles. Realmente es un daño terrible que tenemos que prevenir. Por eso que en la patología neonatal, más aún si es prematuro, asociada a los radicales libres de oxígeno, ¿se acuerdan? El estrés oxidativo y la inflamación van a liberar radicales libres de oxígeno. Y esos radicales libres de oxígeno, como les mencionaba, se asocian a todas estas patologías que están viendo aquí. La displasia broncopulmonar, que es la dependencia de oxígeno, más de 28 días requiriendo oxígeno adicional, un FIO2 más de 21%. La retinopatía de la prematuridad, que en grado severo, grado 3, produce ceguera de por vida, queda ciego ese niño. La enterocolitis necrotizante, la encomalacia ventricular y persistencia del conducto arterioso. Por eso trato de enfocar estos daños asociados a estos órganos por el oxígeno. El oxígeno es un fármaco, es una droga, tiene que ser entregada en forma correcta a este recién nacido. No le podemos dar así a libre al 100% sin un buen monitoreo para prevenir y evitar el daño, la toxicidad. O sea, daño puede haber, pero este debe ser mínimo, no debe ser persistente. Es lo que... Entonces, cuando manejamos esto en relación al oxígeno, tratamos pues nuestro objetivo es mejorar la entrega de oxígeno terapia neonatal. Por eso que tenemos que estandarizar qué cosa es el oxígeno. Como no lo vemos, es un gas, pero recordemos que en el recién nacido, más aún prematuro, es tóxico, ¿ya? Y debemos revisar el procedimiento correcto. Entonces, ¿qué cosa es dar oxígeno? Entonces, cuando vamos a dar oxígeno, tenemos que definirlo de esta manera idealmente. Es la administración de oxígeno en cantidad suficiente para que la presión arterial de oxígeno o PO2, ¿no? La presión arterial de oxígeno y la saturación de la hemoglobina se mantenga en un rango normal, con el objetivo de llevar el oxígeno a los tejidos en la cantidad necesaria para sus funciones metabólicas. Todos tenemos que identificar al niño que requiere oxígeno. Ejemplo, cianosis central. A ver, Hans Gerald. Hans, ¿estás por ahí? Hans Gerald Aira. ¿Está por ahí? No hay. Sí, doctora. ¿Quién? Sí, Hans. Hans, ¿qué es una cianosis central en un recién nacido? O sea, dice, hay dos tipos de cianosis, ¿no es cierto? Cianosis central y acrocianosis distal. ¿Cuál es la central? En un recién nacido, ¿cómo tú puedes definir? Este bebé tiene cianosis central. Claro, la ¿Qué? cianosis central era aquella que se daba en las mucosas, ¿no? Piel o labios, lengua, más Ah, característico en la coloración en esa parte, ¿no? perfecto, muy bien, excelente. Entonces, la cianosis central es la que está en los labios, o sea, en la mucosa, que lo que se ve, los labios parecen aceitunas o están más oscuros de lo normal porque los labios deben estar rosados o en la medida posible. Entonces, si está así, ese niño podría requerir oxígeno. Eso es la parte clínica. En relación a la dificultad respiratoria, esta dificultad respiratoria para que requiera el oxígeno tiene que estar asociada a cianosis central o concentraciones de oxígeno baja, que la saturación esté menos de 90 o la presión parcial de oxígeno esté menos de 50 en la gasometría.
Allí se pone, no que porque tiene dificultad respiratoria y está saturando 98, le ponen más oxígeno. No, eso es importante que lo puedan observar. Y cuando requiere necesidad de oxígeno, de acuerdo pues al uso del oxímetro de pulso, de acuerdo a cómo está la tabla de saturación al minuto, 2, 3, 4, 5 minutos, ahí también se puede requerir. Eso está aquí. Recuerden, cuando nace un bebé prematuro, ¿con qué prevenimos la hipotermia? ¿Qué le ponemos? Piero, ¿qué le pones o qué ves acá que le han puesto a este prematuro extremo? No sé. Raquel, Héctor, Tengo un ¿qué le han cobertor puesto? plástico. Así es. Con eso va a prevenir la hipotermia, ¿no es cierto? El bebé Sí, acaba doctora. de nacer. Entonces, acá están los objetivos preductales de la saturación. Cuando el bebé nace, está con 60, 60, el primer minuto. Entonces, es normal todavía. Pero cuando ya va pasando los minutos, llega a los 5 minutos, ya va a 80, 85. Eso es importante en atención inmediata. Ahora, nuevamente reiteramos, ¿cuándo podemos administrar oxígeno? Uno, en la reanimación. Recuerden ustedes que al recién nacido de término de más de 37 semanas, se empieza con 21%. Pero si es prematuro, menor de 32, puedes iniciar con 21 o 30%. 30% es lo que estandariza. Pero si el niño, miren esta imagen acá, esta foto, miren cómo está la mucosa de este bebé. Ya pasó 5 minutos, miren cómo está. Cianótico, inician oxígeno y lo monitorizan con el FIO2 necesario. Y la dificultad respiratoria solamente si presenta cianosis central o presión parcial de oxígeno baja. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengan presente. Cuando no le ponen oxígeno, cuando el niño tiene cianosis, acrocianosis, sus piecitos y sus manos están moraditos, están oscuros, eso no, si los labios están rosados, no le pongan oxígeno. Y si es un prematuro que está saturando bien y la gasometría está normal, entre 50 y 80, la presión parcial de oxígeno, no requiere oxígeno adicional. Es oxígeno adicional. ¿Estamos? Chicos, esto es lo que tienen que llevar al internado de al serum. ¿Qué significa esto? Esto es la forma correcta de entregar el oxígeno. Uno, que deben tener dos gases, el aire comprimido y el oxígeno, que deben ingresar a un mezclador o blender, y este gas mezclado debe ir a un modificador calefactor para humedecerlo y entibiarlo, y va a ser el sistema de entrega de oxígeno, así sea casco cefálico, cánula binasal, sí, para ventilador, ese es el sistema correcto. Cuando llegue el oxígeno al bebé, el bebé debe tener un oxímetro de pulso o debe tener un monitor que esté permanente o poderle tomar una gasometría, dependiendo de todas las posibilidades. Un monitoreo constante y también debe haber un analizador de oxígeno ambiental para ver si la que está marcando, yo le doy FIO2 de 30, 40%, esto es lo que realmente el bebé recibe. Y sumado a todo eso, rodeándole, miren lo que dice, vigilancia permanente por personal entrenado. Miren, todo lo rodea. O sea, no es de que ya yo le pongo ya bien, no, tiene que vigilar constantemente, pero un personal que sabe lo que el bebé requiere. Los niños que están quedando ciegos en el Perú son aquellos que han recibido oxígeno sin nada de esto, de frente a la incubadora, FIO2 del balón verde, de frente, sí, FIO2 100%. Esos niños quedan con riesgo de ceguera. Esto ya en gráfica. Entonces, el aire y el oxígeno entran a ¿cómo se llama? Mezclador o blender o licuadora, pero es lo que mezcla el aire y el oxígeno, pasa a un calefactor, un humidificador,
constituye el sistema de entrega de oxígeno para un bebé, así sea cánula, casco, lo que ustedes requiere, que su bebé requiera, y siempre debe ser monitorizado con oxímetro de pulso, cualquier monitor o una gasometría, y debe haber un analizador de oxígeno ambiental y todo por personal calificado. Colegas, si ustedes aplican esto correctamente, va a disminuir la toxicidad del oxígeno, ya no ver tantos displásicos ni tantas retinopatías graves. Lamentablemente en Perú, por diferentes motivos, no se ha logrado eso y el problema es que tenemos muchos niños ciegos. Estos son los diferentes tipos de mezcladores o blenders. No sé si algunos en los servicios están rotando. Todo paciente, incluso lactante que recibe oxígeno, debe tenerlo. Modelos, todos tienen la misma función, pero son diferentes modelos. Y todos son blenders o mezcladores. Lo que tiene a los lados como columnas son los flujómetros. Y estos flujómetros no es que sean idénticos. Uno puede llegar a 13 o 15 litros y el otro a 3 litros. Por ejemplo, acá se ve 3 litros. Una es para cascos cefálicos, CPAP, que van de 10 a litros. Van los cascos, 7 litros CPAP, 7 litros por minuto de flujo. Pero si van a colocar una cánula binasal, va hasta máximo 2 litros. ¿No? Y este es el calefactor humidificador, que también les traigo varios modelos, porque todos hacen la misma función, pero son modelos diferentes. Entonces, para poder ofrecerle al bebé la correcta entrega de oxígeno, ¿ya? Y estos son oxímetros de pulsos, saturómetros, que son portátiles, o sea, pero tienen que tener, incluso para un casco cefálico, ¿ya? El oxímetro de pulso es muy importante tenerlo presente. ¿Ya? Siempre tengan esto en consideración. Es el quinto signo vital. Así sea un casco cefálico, miren, esto no sé si ustedes ven acá como un tubito negro, si quieren. Es un sensor de oxímetro ambiental. O sea, este bebé está recibiendo oxígeno. Por ejemplo, en el blender está marcado 40. Queremos saber si que realmente está recibiendo 40, porque a veces los blenders también pueden, tú marcas 40, pero nadie te asegura que está recibiendo un FIO2 que has marcado, puede estar o más o menos. O sea, por eso que existe un sensor para ver si eso está recibiendo el bebé. Acá está como, este es un modelo de oxímetro, pero ambiental. O sea, esto se pone al ambiente aquí donde el bebé está recibiendo la concentración de oxígeno. Por ejemplo, por este corrugado está recibiendo oxígeno y este, este sensor se coloca cerca de la nariz del bebé para ver si es que realmente está recibiendo el FIO2 que hemos calculado para ese bebé. ¿Está bien? Otro aspecto muy importante en la entrega de oxígeno es el siguiente. No sé, observan ustedes acá, no sé si lo ven con nitidez. ¿Cuántos litros tiene este flujómetro? ¿A quién me dice? 3 litros, doctor. ¿Cuánto? 3. 3 litros. Bien. Bravo, 3 litros. Si no tengo blenders, solamente tengo oxígeno del balón verde y tengo flujómetro y yo le pongo 0,5, ¿eso será el FIO2? Si no hay blender. Pero tengo flujómetro, tengo este le llama microflujómetro. Y le doy 0,1, 0,2, 0,3, 0,5. ¿Mm? No, doctor. Así es. ¿Qué FIO2 le estarás dando si no hay blender y solamente das oxígeno del balón directo al bebé?
¿Qué concentración tiene el balón de oxígeno ese verde? ¿Se acuerdan en la pandemia todos el balón verde ese? ¿Qué concentración de oxígeno máximo tiene? Son 3 números. El balón de oxígeno, ¿qué, hasta máximo qué concentración dice? Ahí les pasaré los anteriores para que vean los. A ver, blender. A ver, no sé si ven este blender. No, pero que este tiene que ser este ya. Empieza en 21, ¿no es cierto? 21%. Va aumentando hasta máximo, ¿hasta dónde llega? A los ¿Hasta 100? blenders, hasta el 100. O sea, lo máximo que puedo dar es 100% de oxígeno, ese oxígeno puro. Por eso que les comentaba, ¿no? Que en el interior del país a veces dicen, no, yo le estoy colocando medio litro, 0,5, menos todavía que 0,5 de flujo. Y ellos piensan que por darle 0,5 de flujo ya no le va a hacer daño al paciente. ¿Ustedes creen eso? Pues no tengo blender, no tengo el mezclador, no tengo aire comprimido, tengo oxígeno puro. ¿Qué FIO 2 le voy a dar? A ver, Sería el 100% en este caso. 100%, así es. Le estás dando 0,5, o sea, medio litro de oxígeno por minuto, pero el FIO 2 100%, si es que no tienes blender. Esa es la confusión o el problema que trato nuevamente reiterarles a ustedes de que si no hay blender o mezclador, o sea, no hay aire comprimido ni oxígeno mezclados, si de frente vas del oxígeno puro del balón al niño, así le des 0,1, eso no es el FIO 2. Tú le estás dando 0,1 litros por minuto, pero el FIO 2 es 100%. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, doctor. Por ello, que lo que dice el letrero ahí dice, el flujo de oxígeno expresado en litros por minuto no determina la concentración de oxígeno inspirado, que es el FIO 2. Siempre debe haber una mezcla de aire y de oxígeno. Miren, los médicos, ustedes cuando terminen el internado y realicen el SERUM, van a irse con Colegio Médico de Perú. Se van a ir ya como graduados. Tenemos que tener conocimiento de esto porque en el Perú lo que hacen es dar oxígeno o CIPA artesanal, le llaman. Y ahí no hay blender, nada, de frente oxígeno al 100% para manejar patologías respiratorias. Y eso es lo que está causando toxicidad en los prematuros, sobre todo, displasia y la retinopatía. ¿No? Como le digo, esto es lo que tenemos que prevenir, tenemos que dar la correcta entrega de oxígeno. Es un tema que siempre debemos tener presente. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué debemos recordar? Mira, acá está el 21% y lo máximo que pueden dar esta mezcla es 100, igual que cuando ya este reloj, esta blender dice, está aumentando, llegando a 100, la concentración, el porcentaje de oxígeno es oxígeno puro ya. O sea, cuanto más se acerca para que sature bien el paciente, se acerca al 100, ese paciente está muy grave. Algo más tiene, está grave. Por eso, lo ideal es el 21 y si el paciente va mejorando, va acercándose al 21%, que es lo normal que respiramos. ¿Ya? Entonces, siempre recuerden que la concentración de oxígeno inspirado que va a tomar el bebé depende de la mezcla del aire y del oxígeno. Por favor, eso es muy importante, el FIO 2 que llaman. Por más que no es el litraje, no es que le estoy poniendo un cuarto de litro, medio litro, no un litrito nomás. Pero si no tienen este equipo que se llama blender o mezclador de aire y de oxígeno, no tienen este aparatito, el oxígeno que le va a llegar al bebé, 100%.
Y ese 100%, 24/7. Y ahí le daña, pues, todas las... Recordemos que el oxígeno lo podemos dar por diferentes fases, ¿no? Recuerdan casco, cefálico, máscara, cándula, presión positiva, ¿no? Por ejemplo, este es el esquema que se empezó hace muchos años atrás para prevenir la toxicidad del oxígeno. El aire y el oxígeno tienen que mezclarse a través de un blender, luego tiene que calentarse, humidificarse para llevar al bebé, aunque sea de un casco. Incluso acá ese es un termómetro que se ponía al casco cefálico. Acá está el oxímetro de pulso y acá está el detector de oxímetro ambiental. Mire, para un casco cefálico. Ya, acá ya está con todos sus nombres. Aquí antes le preguntábamos, le poníamos sin nada y tenían que poner todos los nombres de estos. Ya está. Entonces, nuevamente recordarles, para oxigenoterapia tenemos la fase 1, es un ejemplo, es el casco cefálico, fase 2, CPAP nasal, opresión positiva continua de la vía aérea, y fase 3, que lamentablemente está intubado el niño, no está muy grave. Recuerden siempre que debemos tener todo el equipamiento. Ahora ustedes van a provincia, no tengo, pero nuestro trabajo es pedirle que haya, o sea, que sean los equipos correctos. Si no me lo dan, al menos yo dejé un documento reportando que requiero un oxímetro de pulso, requiero el blender, o sea, todo lo necesario para ayudar a este bebé a manejar la dificultad, la necesidad de oxígeno, ¿no? Que requiera de acuerdo a la saturación, porque si no tengo oxímetro de pulso, un saturómetro, ¿cómo voy a saber si está saturando bien? No, que no tengo, se malogró, se cayó, y etcétera. Y necesitamos. ¿Estamos bien? Entonces, este es un sistema CPAP nasal, que es que es la estrategia, la mejor estrategia de ventilación en soporte ventilatorio es el CPAP nasal no invasivo. Nuevamente el blender y luego cómo monitorizar a través del oxímetro de pulso, ¿ya? Ya no les, esto, a ver si, creo que no hay, voy a pasar. En todo momento debemos monitorizar el oxígeno, cómo entregamos el oxígeno, ¿no? Entonces, hay diferentes modelos del analizador de oxígeno ambiental. Este es un modelo, hay otros que son grandes, este es portátil, más chiquito. Este el oxímetro de pulso, como verán, y este es un modelo de analizador de gases. Mira, acá está sirviendo la gasometría. Ahí toma la gasometría arterial. Siempre lo ideal es la de la arteria, la venosa no te da la presión parcial de oxígeno, solamente te da el PO2, el PCO2 y el pH. Nuevamente recordar, ¿se acuerdan? Esta es la curva de disociación de la oxihemoglobina. Recuerden ustedes que el parámetro de la presión parcial de oxígeno ideal es entre 50, máximo 80. La presión parcial de oxígeno en una gasometría, ¿ya? Ese rango ideal, 50 mínimo, 80 máximo. Pero el oxímetro de pulso, lamentablemente, solamente llega hasta 100, pero en sangre, si es que le ponen mucho oxígeno, no requiere, pero le colocan oxígeno más de lo habitual, el oxímetro de pulso que se pone al bebé puede sobrepasar, llegar a 200, por decir, o más. La que te va a dar es la gasometría. Cuando le pone oxígeno adicional, la gasometría la presión parcial de oxígeno puede estar hasta en 200, pero el oxímetro de pulso máximo llega su nivel a marcar 100. Y ahí es donde hay problemas. Por eso existen los límites. Máximo 90, perdón, mínimo 90, máximo 95 de saturación. No puede pasar más de 95. Por eso son los rangos. Porque si pasa en 95, hasta puede llegar a 100, que es lo máximo que tiene de límite el oxímetro de pulso. En sangre puede estar 200, 300, 500 la presión parcial de oxígeno. Esto es muy importante que lo recuerden nuevamente.
siempre debemos manejar la presión, el FiO2. Por ejemplo, si en la gasometría la presión parcial de oxígeno está menos de 50 o la saturación menor de 89 en forma sostenida, tenemos que incrementar el FiO2. Si estaba en 30, hay que aumentarlo en 5. Pero si la presión parcial en la sangre está más de 80 o la saturación más de 94 en forma sostenida, debe de disminuirse el FiO2 que está recibiendo el bebé. Si estaba en 35, hay que bajarlo. ¿Estamos? Entonces, formas de cómo regular la necesidad de oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ningún polo es adecuado. Si le damos demasiado oxígeno, vamos a producir daño ocular, neurológico y otros órganos, pulmones, cerebro, todo. Pero también dar poco oxígeno también causa daño. O sea, no podemos ir a ningún polo, pues no vamos a tenerlo en hipoxemia tampoco, causa daño, puede causar muerte. O sea que tenemos que tener una regulación de esto. A esto nos referimos, ¿no? Debe haber un equilibrio. Por ejemplo, acá hay problemas, ¿no? El sistema oxidativo, la toxicidad de los signos tiene que estar en un equilibrio con los sistemas antioxidantes para evitar estos daños a los diferentes órganos que tenemos. O sea, por ejemplo, como les he mencionado, ¿no? Riñones, corazón, cerebro, pulmones, ojos, entre otros. ¿Sí? Esto era en relación a los prematuros extremos. Muchos estudios hay en relación de cuál es lo mejor al prematuro extremo, cómo voy a ajustar las alarmas. Ya por eso que es muy importante saber por qué hay estudios donde ven pacientes cursaron con parálisis cerebral, retinopatía, etcétera, con los niveles de saturación. ¿Ya? Entonces, y el número y la ventilación mecánica, ¿no? Cuanto más días de ventilación y más elevado la saturación, más daño causa este bebé prematuro. ¿Ok? Nuevamente le reitero, diferentes estudios publicaban cuáles eran los rangos aceptables para este bebé. Generalmente lo que eh, se consideró es tenerlo entre promedio 90 a 95 máximo. Esto fue un estudio tan interesante para ver los riesgos asociados a secuelas. Pues, por ejemplo, 130 bebés prematuros fallecieron en el grupo de saturación de 85-89, ¿no? Versus 107 bebés prematuros entre el grupo que saturaron entre 91 a 95, siendo las causas de muerte hemorragia intraventricular o enterocolitis necrotizante. Por eso la hipoxia también causa daño. Nuevamente, diferentes países buscan el buen manejo del oxígeno. Entonces también reportan a través de evidencias y quedamos en que íbamos a ir a 91 a 95 como tal de saturación. En los últimos años, pues recomiendan siempre que el objetivo de saturación, cuando está con el oxímetro de pulso, debe entre 90 a 94%, que las alarmas mínimas deben estar en 89 y máximas en 95, y que tenemos que tener protocolos para la detección de la retinopatía y la prematuridad. Entonces, estos letreros se colocan en todas las áreas neonatales donde se use oxígeno y reitera que no debemos administrar oxígeno al 100%. No, que debemos tener una correcta monitorización de la saturación, que debemos tener un humidificador, calefactor para entibiar ese oxígeno, que debemos tener flujómetros de punto alto y bajo, el más chiquito es de 3 litros y luego el otro es de mayor. Y tenemos que tener mezcladores de oxígeno, blenders. Recuerden eso siempre.
que debemos hacer una evaluación por oftalmología antes del egreso a la unidad de cuidados de intensivo, que sea una evaluación. ¿Y a quiénes la van a evaluar? A todo neonato con peso al nacer menor de 2 kilos y o menor igual a 36 semanas, o si es un poco más grande, si han recibido oxígeno ventilado, sí, han recibido oxígeno. Siempre deben evaluarse. Si el bebé nace menos de 27 semanas, puede ser a partir de las 30 semanas ya pedir la evaluación. Y si nace más de 27 semanas, a la cuarta semana, tenemos que pedir la evaluación por la especialidad de oftalmología pediátrica. Estas son los factores de riesgo asociados a las retinopatía y la prematuridad según estudios. Dentro de ellas, ¿cuáles serían asociados a la causa materna? A ver, ¿quién me dice? De estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factores. Faltan otros, pero estos han sido más. La madre, ¿qué patología puede tener? La Eclampsia, preeclampsia. ¿Y qué más? La corio. poliomielitis. Ajá, que son causas incluso de nacimientos prematuros. Esos dos. Y lo otro está asociado al uso de la ventilación mecánica invasiva, la oxigenoterapia sin sin equipamiento de oxígeno al 100%, la presencia de hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular y la hidrocefalia, que es secundaria a la hemorragia intracraneana o intraventricular grado 3 o grado 4. ¿No? Nuevamente, ¿cuáles son los niveles máximos? Por ejemplo, esto en Argentina, en otros países, todo se ha llevado para lograr que, esto es el problema de la retinopatía, que ahora vamos a ampliar más, es en todo el mundo el problema, porque cada vez está sobreviviendo más prematuros. Antes los prematuros menores de 1 kilo no sobrevivían, ahora hace 30 años atrás, ahora sí sobreviven de 25 semanas, de 26 semanas, de 700 gramitos de peso al nacer. Y ellos son los que van a presentar los riesgos de toxicidad del oxígeno asociado a la prematuridad. Mm, Cuando pedimos equipamiento o presentamos este tema a quienes no son médicos, son los administrativos, los gerentes o directores o el área logística, no son economistas, otros profesionales, pero que depende de esa cadena para poder que nos equipen. Hay diferentes indicadores para diferentes complicaciones de los recién nacidos. La prevención de infecciones, la asistencia respiratoria para reanimación neonatal, que son las complicaciones más frecuentes. Lo que está en verde, todo lo que está en verde es lo ideal. Situación crítica, naranja o amarillo, y grave cuando está en rojo. Solamente para mostrar esto, que para dar correctamente oxígeno o un buen soporte respiratorio, ventilatorio, debemos tener en cuenta el número de enfermeras que debe haber en la unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? Por ejemplo, debe haber por cada enfermera 2 pacientes máximo en la UCI. Si una enfermera tiene 2 pacientes, estamos bien. Pero si una enfermera tiene 3 pacientes o más de 4 pacientes, ya estamos en crítico. ¿Sí? Que debe haber oxígeno húmedo, tibio y concentración estable, debe haber. Acá dice no hay o está en discontinuo, el otro ni hay. Que no hay analizador de oxígeno ambiental, debe haber uno, aunque sea porque no hay. O hay uno para 4 pacientes, esto es en situación crítica y, si no, y mayor para 4 pacientes ya es grave, crítico, está en más crítico, está en rojo. Oxímetro de pulso debe haber uno por cada paciente. Ventilador mecánico debe haber uno por cada 1000 nacimientos al año. Debe haber un equipo de rayos X portátil y un equipo de gasometría arterial las 24 horas. Es una manera de explicarles la necesidad de tener el equipamiento porque es necesario pedirlo y sustentarlo. Estas son las consecuencias, ¿no? De no tener todo el equipo necesario. La secuela va a ser la mortalidad
elevada y los que sobreviven van a quedar con secuelas. En nuestro país, en los servicios de neonatología, a veces está pasando esto, que no hay redes de aire comprimido, no tienen, solo tienen oxígeno al 100%, que no tienen el número suficiente de mezcladores, que no hay el número suficiente de humidificador calefactor, entonces no hay una entrega adecuada de oxígeno, o las alarmas están apagadas de los oxímetros o de los saturómetros, no hay analizador de oxígeno ambiental y sumado a todo eso hay una pobre vigilancia de procedimiento porque una enfermera tiene 4, 5, 6 pacientes que están críticos o graves. Entonces, todo eso suma a que no se realice una adecuada oxigenoterapia neonatal, como debería ser. ¿Estamos, chicos? ¿Están por ahí todavía? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, entonces, vamos, avancemos. Estas son las conclusiones ya de esta parte, que es la fase 1. Estamos viendo esta inicial, luego hacemos los otros los temas. Tenemos que todavía hay un uso inapropiado de oxígeno. ¿Por qué? Porque no hay recurso humano calificado, entrenado, no hay equipamiento en número suficiente o no hay infraestructura. No hay aire comprimido, tienen que usar los balones negros empotrados, encadenados en la pared, o tienen que hacer las estructuras. No hay blenders. No hay oxímetro de pulso en la reanimación, ahí cuando nace el bebé tienen que haber un oxímetro de pulso. Y la sugerencia es que se deben realizar talleres para el mejoramiento de oxigenoterapia recién nacidos en todas las instituciones materno-infantiles. Donde haya un nacimiento, ahí tiene que haber entrenamiento, capacitación permanente para prevenir las secuelas asociadas a la toxicidad del oxígeno, tales como la retinopatía, la prematuridad, la displasia broncopulmonar, leucomalacia periventricular, enterocolitis necrotizante, entre otras. Esto es solamente es un pequeño resumen de el primum non nocere es no hacer daño. Primero es no hacer daño. Nosotros como profesionales de la salud, como médicos, no debemos hacer daño. Primum non nocere. Muy bien, entonces, ahora sí. Esto es un artículo que me gustó mucho cuando lo revisé, de Asunción. En este artículo también, que acá está la bibliografía, te dice que debes tener todo el equipamiento adecuado. Y acá dice, el personal médico y de enfermería debe estar bien entrenado para lograr el uso de oxígeno en los neonatos en forma segura y eficaz en la práctica clínica. Por eso es que es importante, así como hacemos talleres de reanimación neonatal, de atención inmediata, también los talleres de cómo realizar la correcta entrega de oxígeno. Estamos para prevenir. Ahora sí, vamos a entrar a la otra. A ver, ¿hay preguntas? Ay, no sé qué he hecho. Preguntas, inquietudes al respecto. No, no hay. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud, chicos? A ver, Leonardo Marcelo, cuenta, no sé, Leonardo, Sí, doctora. Todo está acá, doctora. ¿algún comentario? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? O ya esto es un recordar y de todo lo